Hello, I'm teacher Lina. Today we are going to learn simple present. Entonces, bueno, aquí está el simple present. Entonces hay tres categorías de verbos. La primera es el verbo to be, que este es el verbo ser o estar. Nosotros en español tenemos uno que es el verbo ser y el otro que es el verbo estar. Pero en inglés no, ellos lo tienen todos reunido en este, be. La segunda serían los demás verbos. Y la tercera sería los verbos modales. Que este último lo vamos a ver después. Hoy vamos a ver estos dos. Entonces, ya saben que existe pues el sujeto y que puede ser el sujeto, pueden ser los pronombres. Entonces, los pronombres en inglés serían I, you, he, she, it, we, you y they. Entonces, este pronombre I quiere decir yo. You quiere decir tú, usted. He quiere decir él. She quiere decir ella. It quiere decir ello o eso y es empleado para cosas, para bebés, cuando todavía no sabemos el sexo. No sabemos si es niño o niña. Entonces utilizamos esto para animales, para las plantas. Entonces utilizamos it cuando no conocemos el género. Luego we, que es nosotros o nosotras. Luego you, que es ustedes. Y luego they, que es ellos o ellas. Entonces, con el verbo to be, que es este primerito que estamos viendo acá, entonces me quedaría el verbo conjugado de esta manera. Cuando yo hablo de un verbo conjugado, es porque el verbo no lo voy a poner como ser, solito. Yo ser, tú ser, él ser, nosotros ser, ellos ser, no. Sí, porque está, pues ahí no estaría conjugado. Entonces en inglés pasa lo mismo, yo también tengo que conjugar mis verbos. Entonces, I iría con am. You iría con are. He iría con is. She iría con is. It iría con is. We iría con are. You iría con are. Y they iría con are. Resulta que estas tres personitas que yo tengo acá, he, she, it, esas tres se llaman tercera persona del singular. Y tienen que tener en cuenta a estas tres personitas porque son bien especiales, porque cuando el verbo se conjuga cambia. Entonces hasta allí ya saben, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Ahora unos ejemplos. Voy a decir que yo soy profesora. I am a teacher. También quiero decir que ustedes son estudiantes. Entonces busco cuál es ustedes, que es you. You are students. Ustedes son estudiantes. Y voy a decir, por ejemplo, ella es doctora. She's a doctor. Como ven, entonces, tengo por un lado el pronombre
Y también por otro lado tengo el verbo conjugado de acuerdo al pronombre. Entonces, como ustedes ven aquí, tienen el verbo to be, o sea, sería este pedacito be conjugado. Miren que be pasa a ser am, are, is, are. ¿Qué quiere decir esto? I am. Yo soy o yo estoy. You are. Tú eres o tú estás. O usted es o usted está. He is. Él es o él está. She is. Ella es o ella está. It is. Ello es o ello está. We are. Nosotros somos o nosotros estamos. You are. Ustedes son o ustedes están. Y they are. Ellos son o ellos están. Cuando yo digo estas oraciones de esta forma, las estoy diciendo en la forma positiva o afirmativa. ¿Listo? Pero resulta que nosotros a veces también queremos decirlo en negativo. Decir que nosotros no somos o que nosotros no estamos. O a veces también queremos preguntar. Entonces queremos hablar con la forma negativa y con la forma interrogativa. Entonces voy a hacer los ejemplos. Si yo quiero negar, si yo quiero decir que no soy profesora, entonces voy a decirlo de la siguiente forma. I am, yo soy no. I am not a teacher. Yo no soy profesora. Si yo quiero decir que ustedes no son estudiantes, sería you are, ustedes son not students. Ustedes no son estudiantes. Y si yo quiero decir que ella no es doctora, entonces she is not a doctor. Ella no es doctora. Ahora, si yo quiero hacer la pregunta, entonces yo quiero preguntar, por ejemplo, ¿usted es profesora? Entonces usted, ya sé que es you, entonces lo primero que tengo que hacer es poner mi verbo to be para poder hacer las preguntas. You va con are. Entonces, are you a teacher? Y mi signo de interrogación. ¿Es usted profesora? Ahora yo quiero preguntar, ¿ellos son estudiantes? Entonces ya sé que ellos es they y va con are. Entonces empiezo por el verbo que es el are y luego they. Ellos son estudiantes. Are they students? Y finalmente, por ejemplo, quiero preguntar si ella es doctora. Entonces ya sé que she es ella y va con is. Entonces empiezo por is. Is she a doctor? Entonces, aquí como ven, tienen primero que todo, tienen el verbo to be, are, is. Y después del verbo es que viene el pronombre. Y después sí escribo el complemento. Esto es para la pregunta o interrogación. ¿Listo? Eso es para la interrogación, forma interrogativa. Y esta parte de acá, entonces ustedes tienen, primero tienen el pronombre. Miren, aquí está el pronombre. Luego si tienen el verbo am, are, is. Y después, para hacer la negación, yo tengo que poner esta palabrita que se llama not.
not. Justamente después del verbo. Y como les digo, esto es para hacer la negación. La forma negativa, negación. Entonces quiero que tengan esto bien presente. Aquí está la negación. Esta de acá arriba, la que les expliqué primero, es la afirmativa. Afirmativa. ¿Listo? Afirmativa. Entonces ya saben. Aquí tienen la afirmación, acá tienen la negación y acá tienen la interrogación o la pregunta. Ahora yo les había hablado a ustedes de otros verbos. Entonces vamos con los otros verbos. Diferentes del to be, que ya saben que es ser, de estar. Entonces los otros verbos tenemos, por ejemplo, el verbo work, que es trabajar. El verbo think, que es pensar, como el que ustedes tenían allí en el ejemplo que copiaron de la guía. Tenemos go, que es ir. Tenemos study, que es estudiar. Y así sucesivamente. Comer, saltar, reír, jugar, dormir, despertarse o despertar, saltar, caer. Todos los verbos que existen también hay en inglés. Entonces cojo como ejemplo, voy a coger como ejemplo este work, este go y este study. Vamos a empezar con el verbo work. Entonces ya sabemos que work es trabajar. Entonces yo como conjugo mi verbo, porque yo no puedo decir yo trabajar, tú trabajar, él trabajar, nosotros trabajar, ella trabajar, obvio no. Entonces en inglés sería I work y ahí dice yo trabajo. You work y allí dice tú o usted. Tú trabajas, usted trabaja. He works. Él trabaja. She works. Ella trabaja. It works. Ellos trabajan. We work. Nosotros trabajamos. You work. Ustedes trabajan. Y they work. Ellos trabajan. Si ustedes notan que les decía que la tercera persona del singular es muy importante, es decir, es muy importante porque presenta unos cambios, es decir, she, it, he, she, it, estas tres personitas, como ustedes ven, tiene una S al final del verbo. Esto en la forma afirmativa. Entonces vamos con los ejemplos. Si yo quiero decir que usted trabaja en el banco, entonces you work in a bank. Usted trabaja en un banco. You work in a bank. Si yo quiero decir que ella trabaja en un hospital, entonces voy a decir she works in a hospital. ¿Listo? Eso es para afirmar. Ya saben, forma afirmativa. Afirmativa. Affirmative. Ahora,
Si yo quiero decir que no, que usted no trabaja en un banco, entonces ya voy con la forma negativa. Negative. Porque voy a decir que no. Negative. Entonces voy a decir, por ejemplo, usted no. Y lo hago con do not. Work. Usted no trabaja in a bank. In a bank. Usted no trabaja en un banco. Si yo quiero decir que ella no trabaja en un hospital, entonces she does not work in a hospital. Ella no trabaja en un hospital. Entonces aquí hay algo importante para resaltar. Cuando yo estoy hablando con la afirmativa, vemos que el verbo con la tercera persona, es decir, en este caso con ella, se le pone la S al final. Ahora, cuando yo quiero negar, entonces voy a hacer uso de una palabrita que es do o que es das, dependiendo, y que eso se llama un auxiliar. Entonces pongo mi auxiliar y pongo la negación. Pongo mi auxiliar y pongo la negación. Pero como yo en la tercera persona ya puse mi auxiliar das, entonces en mi verbo ya no voy a poner S. Ya la S desaparece porque ya está aquí en el das. ¿Listo? Y ahora vamos con la pregunta o con la interrogative. La pregunta. Entonces, yo tengo que, como acaban de ver, hago uso de un auxiliar para hacer negación. Pues para hacer pregunta también necesito ese mismo auxiliar. Yo quiero preguntarle, ¿usted trabaja en un banco? Entonces empiezo por mi auxiliar. Do you work in a bank? ¿Usted trabaja en un banco? Quiero preguntar, ¿ella trabaja en un hospital? Entonces empiezo otra vez por mi auxiliar, en este caso es does. She work in a hospital? ¿Ella trabaja en un hospital? Entonces, como ven, empiezo por mi auxiliar. Luego, pues pongo el pronombre de acuerdo al auxiliar, ¿cierto? El pronombre y el auxiliar, pues va de acuerdo a ese pronombre. Y después es que pongo mi verbo. Pero como ustedes ven aquí, en esta tercera persona de she, ya no tampoco le pongo la S al final. Ahí no va esa S. ¿Listo? Porque ya tengo acá el das que me indica que allá en ese va. En esa palabra work iría una S al final. ¿Listo? Entonces vamos hasta allí. Entonces yo les hablé aquí de unos verbos, ¿verdad? Entonces tengo el work y el think, pues son como este mismo, ¿no? Work, trabajar, y think es pensar. Ahorita vamos a ver con go. Go, como es un verbo que termina por vocal, entonces sigue unas reglas. Entonces se conjuga de la siguiente manera. I go, you go,
he, she, it. Estas tres se dicen goes. We, you y they, pues vuelven a ser go, go, go. ¿Listo? Entonces miremos un ejemplo. Si yo quiero decir, tú vas donde tu abuela, entonces vamos a ver el ejemplo. You go to your grandmother's or grandma's house. Tú vas a la casa de tu abuela. Ahora, si yo quiero decir, ella va a la casa de su mamá, she goes to her mom's house. ¿Listo? Entonces, fíjense que en la tercera persona del singular, o sea, he, she, it, mi verbo va con una ES al final, no solamente con S, sino ES. Cuando los verbos terminan por vocal, no se les agrega S, sino ES a la tercera persona del singular. Recuerden la tercera persona del singular, he, she, it. Para estas tres personas, entonces yo a mi verbo, si termina en vocal, les agrego ES, no solamente S, sino ES. Esto ya saben que es en el caso del affirmative. Las oraciones afirmativas. Ahora, si yo quiero negar, o sea, hacer una oración en negative, entonces, esas mismas que puse acá, las voy a poner en negativa. Entonces, voy a decir, tú no vas donde tu abuela, a la casa de tu abuela. Ya saben que tenemos que hacer uso del auxiliar do y de mi negación. Do not go to your grandma's house. Y la otra, pues me quedaría, ella no va a donde la casa de su mamá. Entonces, she, hacemos uso del auxiliar que es does y de nuestra negación not. She does not, y ya el go pierde la E y la S y queda así. She does not go to her mom's house. ¿Listo? Y ahora vamos a la interrogativa, es decir, a la pregunta. Interrogative. Entonces, esas mismas oraciones, pues ahora las voy a hacer en forma de pregunta. Entonces quiero preguntar, ¿tú vas a la casa de tu abuela? Recuerden que empezamos por el auxiliar, que en este caso es el do, y luego sí el pronombre do you, y ahora sí el verbo go. Do you go to your grandma's house? Y mi signo de interrogación para indicar que es pregunta. Luego, con she, igual, empiezo por mi auxiliar, que para she, pues ya sabemos que es does. Entonces, does she go? Ya sabemos que aquí no se pone ES, porque aquí ya tengo este does que me está indicando que el verbo pues llevaría ES si estuviera en afirmativo. Entonces, does she go to her mom's
house y mi signo de interrogación. Listo, entonces retomando. Cuando hablo en afirmativo, mi verbo, si termina por vocal y está conjugado con la tercera persona del singular, le tengo que poner una ES al final. Cuando ya hago uso del auxiliar, que es el do o el das, ya mi verbo no tiene ES al final, ya se queda así como en el principio, como acá, come and go, como en el principio, come and go. ¿Listo? Como lo están viendo, pues aquí. Y en la forma interrogativa, igual, ya saben que ponemos de primero el auxiliar do o das, dependiendo de la persona, como das es para he, she, it, pues entonces por eso está aquí. Ponemos primero el auxiliar, luego el pronombre o la persona o el nombre de la persona, y luego sí ponemos el verbo sin ponerle ES al final a la tercera persona. ¿Listo? Hasta allí vamos entonces con este otro verbo. Entonces la última parte que vamos a hacer es con este verbo que está aquí, que es study. Entonces, como ustedes pueden notar, study termina en Y. Entonces vamos otra vez con nuestros pronombres. I, you, he, she, it, we, you, they. Entonces, I con study quedaría I study, yo estudio, you study, tú estudias, he studies, she studies, it studies. Como ustedes notan aquí, el verbo pierde la Y y pone I latina S. Para he, she, it, que es la tercera persona del singular. We study, you study, and they study. Listo, entonces recuerden que estas tres personas, he, she, it, pues son particulares porque hacen que el verbo cambie. En este caso, vuelvo y repito, la I latina la Y del verbo cambia por I latina y se le agrega la E y la S. Porque ustedes ya saben que si el verbo termina en vocal, pues se le agrega S. Entonces, cuando pasa que termina en Y, se cambia por I latina y se le agrega la E y la S a la tercera persona del singular, que es he, she, it. Él, ella, ello. Vamos a ver los ejemplos. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que tú estudias alemán. You study German. Tú estudias alemán. Y quiero decir que él estudia, he studies francés, French. Entonces tengo estos dos, ya saben que esto es afirmativo, affirmative, este es afirmativo. Vamos ahora a hacer la negación, o sea, el negative, a decir que no. Entonces, negative. Entonces tengo, por ejemplo, esas mismas oraciones que escribí en afirmativo, las voy a poner en negativo. Tú no estudias alemán. You don't. Este don't es igual a decir do not. You don't
study German. Él no estudia francés. He does not study French. Y recuerden que puedo contraer, puedo simplificar, digamos, este does not en doesn't, igual que como puse acá, don't. Entonces me quedaría así. He doesn't study French. Él no estudia francés. Ahora, si yo quiero hacer pregunta, o sea, en interrogative, vamos a hacer esos mismos. Interrogative. Entonces me quedarán de la siguiente manera. Me quedarán así. Empiezo por el auxiliar. Entonces voy a hacer la primera, que es: ¿tú estudias alemán? Auxiliar. Do you study German? Y mi signo de interrogación al final. ¿Y él estudia francés? Mi auxiliar does he study French? Y mi signo de interrogación. Entonces vamos a mirar aquí. Recordemos que si yo tengo el does, aquí mi verbo vuelve a quedar como acá, como en el inicio. Si acá yo tengo el does, acá mi verbo vuelve a quedar como en el inicio. Ya no lleva IES, porque aquí ya tengo este auxiliar does. Unos ejemplos para practicar. So let's go with the examples.